Pax Christi, muchachos. En este video vamos a analizar los capítulos 12 y 13 del Génesis, relativos al llamado que Dios le hace a Abraham o a Ibrahim, si ustedes leen el Corán, y el capítulo 13, que es relativo a la separación de Lot y Abraham. Partamos por el capítulo 12. Este capítulo tiene una estrecha relación tanto con el llamamiento, el mandato y la promesa que Dios le hace a Abraham. Hay un midrash, una tradición rabínica, que señala que, esto no está en la Biblia, es una tradición, que Abraham, antes de su llamamiento, fabricaba ídolos junto con su padre y lo dejó todo por seguir a Dios. Trabajaba en esto hasta que un día él pensó que esto no tenía ningún sentido. Esto ustedes pueden verlo o profundizarlo en los trabajos de los rabinos modernos. Ahora, hay dos aspectos puntuales que son bastante interesantes y que tienen que ver con parte de la promesa que Dios le hace a Abraham. Primero, que hará de él una gran nación, y segundo, que por medio de Abraham habrá de bendecir a todas las naciones de la tierra. Abraham parte de Ur de los Caldeos, aunque como dijimos que la historiografía cuestiona esta ubicación geográfica, pero más allá de eso, eh, Abraham parte de su tierra con Sarai, su mujer, que es su media hermana, es hermana solo por parte de padre, parte con Lot, su sobrino, y sus sirvientes o esclavos. Antes de que se escandalicen por el hecho de que personas escogidas por Dios tenían esclavos, les tengo que recordar que la esclavitud durante miles de años fue, lamentablemente, el común denominador en la historia de la humanidad. Recién se abolió hace 200 años y hace 200 años por lo menos en Chile. Y bueno, pensar y cuestionar esto con el prisma moderno de la esclavitud y su inmoralidad, que lo resulta un poco anacrónico. Dicho eso, continuemos. Abraham llega a Siquem. Siquem es una localidad que está en Canaán o estaba en Canaán y lo que después fue Israel. ¿Cuál es la importancia de Siquem? Siquem se consideró por algunos eruditos como la primera capital política de Israel, antes de que Jerusalén, según el relato bíblico, fuera tomada por el rey David. Bueno, a Abraham, cuando llega a Siquem, Dios le promete toda la tierra de Canaán. Dice que se la va a dar y que será para sus descendientes. Acá se entiende que esos descendientes son los israelitas, lo que incluye a los judíos. Aunque también podría argumentarse desde una perspectiva no sionista que esa tierra podría pertenecerle a los árabes que hoy día se identifican con la bandera palestina. Pero eso es una discusión aparte y se las dejo a ustedes. Ahora, Siquem, como dijimos anteriormente, es una localidad importante en el Antiguo Testamento y ustedes pueden revisarlo en estos pasajes de la Biblia que están en Génesis 34, Jueces 9 y Josué capítulo 24. Ahí ustedes podrán revisar algunos ejemplos de por qué la ciudad de Siquem es tan importante para los relatos del Antiguo Testamento. Ahora, en estos pasajes, de cierto modo, se reafirma la maldición de Noé sobre los hijos de Cam, en este caso Canaán. Seguramente el relato y su interpretación más fuerte, que es la que habíamos comentado respecto a un acto de homosexualidad o de sodomía perpetrado por Cam sobre Noé,
Este acto, desde una perspectiva alegórica, pretendía asociar esta acción inicial con las prácticas abominables de los cananeos en la época del Antiguo Testamento, tales como la lascivia, sodomía, corrupción, sacrificios, etc. Ahora, otro punto importante a considerar es que en este pasaje se habla de descendientes en un sentido amplio, no estricto. A lo que me refiero es que no se dice estrictamente los que van a ocupar la tierra son los hijos de Israel. Eso se desprende posteriormente de análisis a medida que ustedes leen el texto. Ahora nos vamos a referir a un evento muy particular que tiene que ver cuando Abraham va a Egipto, va de Canaán a Egipto. Esto puede sonar superficial o un viaje de turista, pero esto no es tan así si tenemos en consideración algunos elementos no menos importantes. Primero, para la tradición rabínica, Egipto es Mitzraim, y lo que es Mitzraim, desde una perspectiva simbólica, mitológica, es lo siguiente, y que incluso los cristianos lo comparten cuando se tiran la talla, oh, ¿hace cuánto estáis en Egipto? Oh, ¿hace cuánto estáis en Babilonia? Bueno, Mitzraim o Egipto o Babilonia, como quieran decirle, se asocian a tres conceptos: el mundo, lo mundano, el exilio, fuera de lo que Dios nos quiere para nuestras vidas, y la opresión que derivan de estas cosas. Ahora, aquí se da una situación bastante particular y que yo recomiendo que ustedes la vean directamente en el texto bíblico, y es que Abraham, al prever un peligro real, el padre de la fe, como se le suele llamar, en vez de confiar en Dios en el exilio y en su divina providencia, adopta una actitud que hoy día podríamos catalogar como cobarde y egoísta, escondiéndose en una verdad que es mal utilizada para conseguir seguridad en términos humanos. Me remito, por lo tanto, a Génesis 20:12, en donde se señala que Abraham le da a conocer a Abimelech que Sarai es su media hermana, o hermana, si es que se puede decir así. No sería erróneo decirle hermana, a menos que ustedes consideren la palabra medio hermana como necesario para hacer una distinción. No sé, yo lo encuentro un poco pesado, por así decirlo, o mala onda. Si al final son tus hermanos, de padre o de madre, da lo mismo. En el derecho civil se les conoce como hermanos de doble conjunción o de simple conjunción, aunque esta distinción ha sido puesta en tela de juicio, pero esa es otra discusión. Pero en principio lo que son los hermanos de doble conjunción para nuestra legislación civil son los hermanos de padre y madre, y los hermanos de simple conjunción o solo de hermanos solo de padre o hermanos solo de madre. Eso para dejarlo claro. Aquí se presenta una discusión sobre lo que es la fe y la lealtad con respecto a la utilidad que queremos obtener. Y esta ponderación claramente desagrada a Dios. Al menos eso podemos entender tanto desde mi formación cristiana, como también quizás desde el punto de vista de una persona que lee el texto y no con una mirada antibíblica, si es que se puede decir así. Ahora, esta acción de Abraham, bastante cuestionable por lo demás, trajo consecuencias no menos graves. Primero, una enemistad con el faraón y una expulsión de Abraham en malos términos de Egipto. Si ustedes ven el texto se van a dar cuenta por qué. Porque Abraham toma a Sara y antes de llegarse a ella, Egipto es azotado y la casa de Faraón también, azotado por Dios. Y se da cuenta Faraón de que esto es por causa de Sara. Y bueno, hace que se peleen y a Abraham lo echan de Egipto. Chao, chao, que se vaya. Abraham, al salir de la tierra prometida,
de lo que Dios le prometió a él, se va a Egipto, al exilio, si es que se puede hablar desde una perspectiva simbólica, donde su fe tambalea. Y aquí hay una pregunta, para los que son creyentes más que nada. ¿No pasa esto en una situación en la cual uno decide apartarse de Dios y entrar a lo que se supone es un reino mucho más material y mundano? Quizás decir, oh, Abraham hizo esto, pero pucha, como andamos por casa, me incluyo, desde luego. Bueno, a continuación voy a precisar en algunos puntos que ya mencioné anteriormente, y es respecto a esta promesa de una gran nación. Esta gran nación, que se puede entender desde múltiples puntos de vista, al menos desde una visión semántica, puede entenderse de muchas maneras. Pero en mi opinión, no es solo el Estado de Israel o el Estado moderno de Israel. Me atrevo a incluir acá en esta gran nación tanto a musulmanes, que hoy día son cerca de 1.500 millones de habitantes en el mundo, cristianos, que son cerca de 2.000 millones de habitantes en el mundo, y los no ágidas, que bueno, es un número indeterminado. Pero ¿por qué incluyo acá musulmanes, cristianos y no ágidas? Bueno, no ágidas, ya también llamados prosélitos o temerosos de Dios, existieron desde hace mucho tiempo. Son anteriores quizás al cristianismo. Ahora, los cristianos, conforme las palabras del apóstol Pablo, los que aceptan a Cristo como el Mesías, Señor y Salvador desde la cosmovisión cristiana, y conforme lo dice el apóstol Pablo, están insertos en el linaje de Abraham. Somos hijos de Abraham y por lo tanto hijos de Dios por adopción. Los musulmanes, los musulmanes son hijos de Ismael. Hasta el mismo Maimónides, si hay una persona que conozca acerca de tradición rabínica, jurídica, me puede corregir acá, el mismo Maimónides llama a Muhammad o al profeta Mahoma como un ismaelita. Por lo tanto, implícitamente se reconoce que los musulmanes son hijos de Ismael y tiene todo el sentido del mundo, con lo que vamos a ver más adelante. Pero antes tendríamos que precisar qué es una nación. Es por un tema de terminología y conceptos que no es menor. Una nación, bueno, tomando una definición comúnmente aceptada en la academia y en las ciencias políticas, vendría siendo, al menos en un sentido moderno, por lo que sería cuestionable extrapolarlo a la antigüedad. Pero bueno, una nación en sentido moderno se entiende como un grupo humano que comparte elementos distintivos en común. Un grupo humano que comparte elementos distintivos en común, tales como idioma, creencias, cultura, religión, rasgos étnicos, principios, etc. En ese caso, serían una nación tanto los judíos, los palestinos, los chilenos, los hispanos. Bueno, un, es un tema muy grande y muy apasionante, el tema de las naciones. Al menos aquí en América Latina, cuando hablamos de naciones, solemos decir la nación chilena, la nación argentina, la nación peruana, la nación boliviana, la nación mexicana, pero en realidad esa distinción se va un poquito al carajo cuando notamos que nosotros pertenecemos a una nación más grande, que es la nación hispana. No me refiero a España, la España moderna, sino Hispania, este imperio que conquistó América, lo cristianizó y trajo la civilización. Y lamento si alguien se me ofende, pero acá los españoles trajeron la civilización y trajeron a Cristo. Así que, bueno, eso por un lado. Ahora, por tanto, siguiendo con el tema, cuando hablamos de nación en este pasaje, quizás tenemos que considerar los siguientes puntos. Primero, ¿a qué nación se refiere el texto? Te doy algunas opciones. Te voy a dar algunas opciones. Desde luego Israel, y claramente se refiere a Israel,
Pero también puedes incluir, si tú quieres, el Estado moderno de Israel, el Israel bíblico, el Israel Reino del Norte, que son las 10 tribus a cargo de la tribu de Efraín, la tribu de Judá, o sea, el reino de Judá, que incluye tanto la tribu de Judá como a la de Benjamín, a los hijos de Israel en general, a los cristianos, a los musulmanes. En general, esta gran nación, considerándolo en un sentido muy amplio, podría ser incluso toda aquella persona que cree en el Dios de Abraham. Eso sí que sería una nación muy grande. Ahora, el otro punto es que, en base al hecho de que Dios le dice a Abraham que por medio de él habrá de bendecir a todas las naciones de la tierra, hoy, tanto desde Oriente a Occidente, consideramos cristianos, musulmanes, judíos, noágidas, que representan cerca de la mitad de la población mundial, podría decirse que esta promesa se concretó de bendecir a todas las naciones de la tierra. Quizás falta Asia, pero bueno, el futuro no lo conocemos. Bueno, por otro lado, hay un hecho que quizás a muchas personas no les guste, y es que judíos, musulmanes, cristianos y no ágidas adoramos al mismo Dios, en distintas formas, pero es el mismo. Ahora, si ustedes revisan el Corán, se darán cuenta que constantemente se remite tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. A Moisés, a Cristo, y a Cristo, ojo, lo llaman Isa o Isha, y lo reconocen como el Mesías. Lo reconocen como el Mesías, como un profeta, y eso nos convierte en hermanos. Sin embargo, el punto insalvable entre musulmanes y cristianos al día de hoy es el hecho respecto a lo que pensamos sobre la naturaleza de Cristo. ¿Qué se piensa sobre la naturaleza de Cristo? Para los musulmanes es un hombre, es un profeta que nació por medio de una concepción virginal. Sin embargo, no lo consideran la encarnación de Dios. Y eso es chocante porque nosotros los cristianos creemos que Cristo es Dios hecho hombre. Pero bueno, eso es una discusión aparte. Bueno, bajo esta lógica entonces se entiende que una gran nación es toda la humanidad que cree en el Dios de Israel y que está compuesta por los grupos ya mencionados. Y cuando digo Dios de Israel, me refiero inevitablemente al Dios de Abraham, al Dios de Adán y al Dios creador de todo. Conclusiones propias bajo mi responsabilidad. Por un tema de precisión, es importante que se conozca también la diferencia entre lo que es una nación y un Estado, como concepto al menos. Por ello, te presento algunas definiciones de Estado y ejemplos de naciones sin Estado. Max Weber dice que el Estado, Max Weber, el padre de la sociología moderna, dice que el Estado es un aparato burocrático que dentro de un determinado territorio reclama para sí el monopolio de la violencia física de carácter legítimo. Para Karl Marx, judío, el Estado es un instrumento de dominación de una clase sobre otra. Ahora tenemos ejemplos de naciones sin Estado y para que se entienda la distinción. Los kurdos, los gitanos, los palestinos y si ustedes quieren los mapuches. Por último, hay una última remisión a Siquem. Hay una última remisión a Siquem antes de finalizar el capítulo 12, ya que Siquem es una localidad que es mencionada bastante en el Antiguo Testamento. Algunos investigadores sostienen que tuvo un rol crucial como capital política de Israel antes de que Jerusalén cayera en un episodio narrado en los libros del Tanakh. Asimismo, Siquem era antes de la llegada de los israelitas a la tierra prometida un centro político y religioso de los cananeos. Bueno, ¿se acuerdan que anteriormente les había dicho que revisaran algunos pasajes bíblicos relativos a Siquem? Ahora los voy a precisar. En Génesis 34 se
refieren a un acto de venganza que priva de la primogenitura tanto de Israel, tanto a Leví como a Simeón, porque ellos quieren vindicar a Dina, que fue deshonrada. Les sugiero que lean este capítulo y a lo largo de su lectura del Génesis se van a dar cuenta que Judá no era el mayor de sus hermanos y al final por situaciones externas a él termina siendo el hermano mayor. Y por eso, en Génesis 49, cuando Jacob bendice a sus hijos, dice que el cetro no se apartará jamás de Judá. Por lo tanto, Judá reinará sobre sus hermanos. En este sentido. Ahora, claro, no es que sea, a ver, lo que pasa es que la primogenitura tiene una concepción distinta cuando ustedes leen el Génesis, no es el simple hecho de nacer antes, traía consigo una carga honorífica tremendamente grande y esto también se ve en el relato de Jacob con Esaú, que lo veremos más adelante. En Jueces 9, en Jueces 9 aparece Siquem y se nombra ahí al llamado primer rey de Israel, que es Abimelech, el hijo de Gedeón, que tiene una historia bastante... uf, no sabría qué palabra usar para referirme a ese relato, pero léanlo, Jueces 9 en adelante. Por último, tenemos Josué 24, ya que en Siquem son llevados los huesos de José, el hijo favorito de Israel, de Jacob, que es padre de Manasés y Efraín e hijo favorito de Israel. Son enterrados en esta zona. En Génesis 49, en las mismas bendiciones que Jacob le da a sus hijos, le dice a José algo interesante, o al menos así se traduce en la Biblia, que es la traducción al lenguaje actual. La Reina Valera hay otras palabras que usa, pero según la traducción al lenguaje actual, le señala que José es el más importante de todos sus hermanos. Y con eso finalizamos el análisis del capítulo 12. Y ahora vamos a referirnos al capítulo 13 relativo a cuando Abraham y Lot se separan. Es muy importante porque hay un detalle. Antes de irse a Egipto y de ser expulsado por el faraón por la situación que ya vimos, Abraham construye altares. Abraham construye altares y al salir de Egipto, aún en el desierto, vuelve a esos altares. ¿Qué puede significar esto? Que al final siempre uno va a buscar a Dios, antes del exilio, después del exilio. Abraham y Lot, bueno, hay un conflicto a raíz del poco espacio y la mucha riqueza que hay entre sus tiendas. Recordemos que Abraham y Lot al parecer eran individuos, patriarcas, ricos, influyentes y que traían consigo un gran número de personas. Eran unos verdaderos paterfamilias, si es que se puede decir así, de tribus nómadas. En la antigüedad, claro, podríamos asociarlo a lo que hoy día podrían ser los beduinos, guardando las proporciones, claro. Lot se marcha a Sodoma y Gomorra, tierras hermanas, perdón, Lord, disculpen. Lot, después de esta discusión que está relatada en el Génesis capítulo 13, se marcha a Sodoma y Gomorra, que son tierras hermosas y ricas, pero con gente mala y perversa. Esto, la dimensión simbólica, se la dejo a ustedes. Aquí también se vuelve a ver una promesa de Dios con el linaje de Abraham, en un sentido restringido, versículos 14 y 15, donde se entiende que habla de Israel, pero también en un sentido amplio. Ahora, habré de desarrollar algunos puntos relacionados con lo anterior. Ahora, hablamos de demasiada acumulación de riqueza. Mucho se habla de esta situación y sus consecuencias en la Biblia. Alguna concordancia con otros pasajes bíblicos serían que no se puede servir a Dios y a la riqueza al mismo tiempo, palabras de Cristo. El origen de todos los males es el amor al dinero. Eso es algo que se repite bastante en historias o en lecciones. Y por último, remitirnos a Cristo y el joven rico,
que es un relato que se menciona en el Evangelio de Mateo, donde se le dice en primera instancia al joven rico, de parte de Cristo, que para ser salvo tiene que cumplir los mandamientos de Dios. ¿Ya? Perfecto. Este pasaje es fascinante y de una amplia discusión. Ojo, uno lo pasa por alto muchas veces, pero aborda tantos temas relativos a la antigüedad, la riqueza, la simbología, etcétera, pero sería como para abordarlo en otro video. Más allá de esto, Cristo lo insta a que obedezca los mandamientos de Dios para ser salvo, pero el joven rico insiste, quiere saber más, y Cristo le dice que dé todas sus cosas a los pobres y lo siga, por lo que el joven rico se desanima y se va. Ahora, claro, aquí está lo que se dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Ese pasaje ha sido una discusión enorme en la filología, en la academia, en la filosofía, pero yo no me voy a meter ahí. Ahora, lo que sí me voy a meter es el hecho de que este pasaje lo ocupan los izquierdistas para decir de que, para hacer una cierta apología al comunismo, a la expropiación, etc. Pero este pasaje no tiene nada de izquierdista, sino es algo muy esenio. Los esenios eran una de las tantas sectas judías que existían en los tiempos de Jesús. Y ellos practicaban el desapego por lo material. Esto ustedes lo pueden ver en los trabajos de Mario Saban y Ariel Kanievski, ambos académicos judíos de habla hispana que tienen trabajos muy interesantes sobre los esenios y sobre Cristo. Así que recomiendo que los sigan. Mario Saban y Ariel Kanievski. Ahora hablaremos de la descendencia en sentido restrictivo. Descendencia en sentido restrictivo, como ya mencioné anteriormente. Se refiere a Israel. Algunos pueden decir el Israel bíblico, otros al moderno Estado de Israel, otros solo a Judá y Benjamín, pero bueno, de que se refiere a Israel, se refiere a Israel. Ahora, una descendencia en sentido amplio nos remite a las palabras exactas del Génesis, que dice, así como las estrellas, nadie nunca podrá contar tu descendencia. Así como las estrellas, nadie nunca podrá contar tu descendencia. Bueno, si no consideramos a musulmanes y cristianos, la situación se torna un poco problemática. ¿Por qué? Porque hoy los judíos se pueden contar. Incluso los hijos de padre judío, que ojo, según una tradición rabínica, solo se puede considerar judío étnico el que nace de una madre judía y no de un padre judío. Por otro lado, podríamos considerar a las 10 tribus perdidas de Israel, pero es casi imposible precisar su descendencia. No es tan problemático, sí, desde una perspectiva teológica. ¿Por qué? Porque estas tribus tendrían como cabeza al llamado Mesías ben Yosef, o Mesías hijo de José, cuya misión es devolver del exilio a todos estos israelitas hacia Tierra Santa. Que ojo, Tierra Santa es un concepto usado por los cristianos y que data desde las cruzadas, según el historiador judío Shlomo Sant. Y también el Mesías ben Yosef habría de morir por ellos. Bien pueden ser estos los cristianos. Desde una perspectiva cristiana estoy hablando, ¿ya? Y también en atención a algunas precisiones que el teólogo judío americano Eitan Bar ha hecho respecto al tema. Bueno, sin otro particular, muchas gracias por haber llegado hasta acá e insisto, pueden poner este video en 1.5 o por 2. Yo hablo lento, soy relajado para hablar, entonces eso pues gente. Que estén muy bien y que Dios les bendiga. Pax Christi.